Continuamos en las cuatro esquinas, instante justo ya en el que vamos a dar el pistoletazo de salida a una sección que pues rescatamos de nuestro espacio en radio, que se extinguía hace algo más de un año y que pues versa sobre las tradiciones y costumbres que desde aquí vamos a hacer lo imposible para que no sean en un futuro perdidas o estén en pues un avanzado fase de extinción, en compañía de un estudioso, quizá de los que más saben de Antequera, de pues todo lo relacionado con las tradiciones orales, tradiciones y costumbres, que inauguramos hoy en compañía de Juan Benítez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Y que, como no puede ser de otra forma, tenemos que hablar inexcusablemente del Jueves de Compadres, que es precisamente el 31 de enero, el día en el que se celebraba tradicionalmente en localidades. Me suena, por ejemplo, de haber hecho algún reportaje en Cuevas de San Marcos, sí, y alguna cosa parecida que hay en Villanueva de Tapia, ¿no? Sí, no, se celebraba y se sigue celebrando en muchos sitios. Lo que pasa ya no con tanta proliferación como antes, pero se sigue celebrando en algunos pueblos, sí. Y el Jueves de Compadres es que en torno al carnaval, tradicionalmente, y eso lo recoge la literatura perfectamente, se hacía una serie de actividades y una serie de fiestas para preparar la gran fiesta pagana por excelencia, que todavía se conserva afortunadamente, aunque no con la misma intensidad y con las mismas características de antes, que es el carnaval. Entonces, el arcipreste de Hita, por ejemplo, habla de lo que es el jueves lardero o el jueves gordo, es el jueves del cerdo. Lardum es cerdo en latín, y lo que se hacía era que un jueves anterior al carnaval se solía preparar comida, sobre todo mucha carne de cerdo, para pasarlo y comer muy bien en el carnaval. Ya hablaremos de esto, de cómo se cantaba, cómo se bailaba y sobre todo cómo se comía en el carnaval. Y una de las fiestas que se hacía era precisamente el Jueves de Compadres. Jueves de Compadres, que este año, como el carnaval cae tan bajo, pues es el día 31 de enero. Y la costumbre consistía en que los jóvenes se reunían en una casa grande y se ponía en un sombrero los nombres de las mozas y en otro el de los mozos, los jóvenes masculinos y femeninos. Y el dueño de la casa posiblemente cogía y sacaba un nombre y decía, por ejemplo, María, y sacaba otro nombre, decía Pepe, y le preguntaba ¿por qué? Y aparecía el que sea, improvisaba, por ejemplo, porque eres bonita y remolona, te mereces una corona, o porque a la luz del candil eres más bonita que un colorín, porque tienes la cara bonita, el cuerpo como un pincel, dos piernas muy rellenitas y en medio una sartén de freír palomitas. Algunas incluso eran un poquito más picantita, porque entre ingle e ingle te cabe una olla de pringue, o porque cuando vas andando las cascarrias te van sonando. Esto era el principio de una gran diversión que en muchos casos desembocaba precisamente o terminaba en boda. Entonces, terminado el sorteo, se ponían ya juntos el joven y la joven que habían sido sorteadas y se comían tejeringos, que es lo que siempre se ha dicho por toda esta comarca, y chocolate. Y entonces era la pareja para divertirse en todos los días de carnaval, que tradicionalmente, como sabéis, ha sido el domingo, lunes y martes. Entonces, estas parejas de toda la vida se llamaban compadres. Incluso se cuenta que, sin tener nada que ver con el parentesco que se adquiere cuando se bautiza a un hijo, pues son compadres, y si va a alguno de estos pueblos, oye decir, comadre, compadre. ¿Por qué? Porque en una fiesta de Jueves de Compadres coincidieron, se divirtieron, pero esa amistad le ha mantenido siempre. Entonces era una especie de preámbulo para precisamente pasarlo bien en el carnaval. En algunos sitios se llama también fiestas de comadres, porque da igual, en esencia es lo mismo. Y en algunos pueblos incluso lo que hacen es que un jueves es el Jueves de Compadres y el jueves siguiente es el Jueves de Comadres, pero en el fondo hacen lo mismo. Lo que ocurre es que si ya se ha sorteado el Jueves de Comadres, lo que ya es un anticipo del carnaval, ¿no? Y la fiesta del porqué, o de los porqués o porqueses, de las tres maneras se conoce, es por eso precisamente. Curiosamente, la fiesta de los porqués o porqueses no siempre se ha celebrado en esta época, y hay pueblos que lo celebran, por ejemplo Villanueva de Tapia, afortunadamente
y en esto tengo que dar la enhorabuena a la alcaldesa Encarnita, que es muy agradable, fue alumna del instituto y demás, me llevo muy bien con ella, cómo está tratando de recuperar una serie de tradiciones, y una de ellas es precisamente esta. Y la verdad es que ellas lo hacen en otra fecha, pero da igual, en el fondo lo interesante es que se recupere. Y además, curiosamente, aquí reto a muchos, a todos los que tengan algún porqué. Curiosamente, una vez dando una conferencia me salió una señora diciendo: yo me casé con mi marido porque fuimos compadres en un jueves de compadres, y me dijo el porqué que le echó, ¿no? Pero ya digo que tengo muchos, pero algunos son muy, muy curiosos, ¿no? Porque encima de la rodilla y debajo del ombligo tienes una cosita y yo no te la digo. O porque cuando se asoma por las mañanas sin peinar parece una gallina matada a escobazos. O porque es tan alta que tiene el meadero muy alto. O porque cuando va por la calle del Pilar su madre le dice que presuma más. O porque se lo miraba al candil. O una muy dura, porque cuando meas en el empedrado saltan las chispas hasta el tejado. Era rasgo humorístico de una poesía improvisada del momento, que por desgracia se ha perdido, porque eso al día siguiente se comentaba el porqué más agradable o el más desagradable, pero al poco tiempo se olvidaba, y solamente la persona que efectivamente le habían dedicado su porqué era la única que recordaba. Y por más que yo intento recuperar muchos porqués, tendré unos 50 o 60, pero los que se han perdido deben ser miles y miles. Y es una lástima precisamente que se pierda esta fiesta. Últimamente, lo que hablábamos antes, se están recuperando, y lo que hacen algunos es poner tornillos y tuercas. Y entonces cuando entra un mozo le dan un tornillo, un joven, y si es una chica le dan la tuerca. Y después, en el momento ese, mientras beben o mientras comen o se divierten, intentan buscar la pareja, y pues mira, después pueden bailar o pueden divertirse o pueden hacerse novio, o simplemente, como eso ya está un poco pasado, pues pueden ser pareja y disfrutar unos días o disfrutar para siempre, ¿no? El jueves de compadres, que se dice pronto, una excusa para ligar, vamos a decirlo de otra forma, pero si es que como otras tantas, ¿no? Cuando hablemos del carnaval veremos que todos los bailes y todo lo que se hacía no era ni más ni menos que una excusa para ligar. Es que antes, cuando te ponían a las parejas, le ponían la niña o el niño que iba con ellos al cine, que iba con ellos a pasear, era una manera de controlarlo. Cuando iban a enamorar a las casas, pues la suegra siempre estaba un poquito apartadita, pero mirando de reojo constantemente a ver lo que hacía la hija con el novio en la ventana, o si llovía un poco en el zaguán de la casa. La creatividad humana, que tenía que luchar contra, bueno, pues las estrictas normas sociales y religiosas de la cultura de entonces, y se inventaban cosas como por ejemplo el jueves de compadres. 31 de enero se sigue celebrando en la actualidad, sobre todo en la zona nororiental de Málaga, en la comarca de Archidona, en las Cuevas y las Villanuevas, para que lo entendamos todos. Y es la tradición y la costumbre que hoy hemos querido repasar en nuestro espacio. Por cierto, porque es tradiciones del tipo o de estos versos que se recitan en el jueves de compadres, la pueden dejar a través del Twitter. Cogen el móvil rápidamente, lo dicen al niño: ponme el ordenador, y escribe a Juan a Cuatro Esquinas Tradiciones. Pueden dejar cualquiera de sus porqués, que nosotros nos encargaremos de leerlos por aquí. Cuatro Esquinas Tradiciones, solo tienen que escribir eso y automáticamente nosotros las recibiremos, y además la gente, todo el mundo podrá leerlas y comentarlas e incluso añadir alguna nueva. Juan, nos vemos en la próxima entrega. Gracias. Vale.